Nuevamente les damos la bienvenida. Gracias por hacer tiempo para alabar a nuestro Dios primeramente y para compartir juntos el mismo sentir. Esta mañana está hermosa. No sé por qué ahora aquí enfrente de mi casa, ustedes que la conocen, el sonido de los pajarillos es doble o triple, ¿sí? Y ver las ardillitas corriendo, los chipmunks, no sé cómo se dice en español esos, venados, conejos, increíble, aquí en plena ciudad. Qué bendición poder ver la gloria de Dios aún en cosas que muchas veces las pasamos desapercibidas. El Señor se encarga de enviarnos mensajes a través de toda la creación, de que Él está presente, de que Él está en control. Y hermanos, como les había compartido el miércoles pasado, estamos en la etapa de prepararnos para evangelizar. Y lo que iniciamos el miércoles con una introducción, hoy lo vamos a continuar. No quiero decir con esto que cada domingo vamos a hablar del mismo tema. El tema de la fidelidad del Señor va a ser exclusivamente los miércoles, ¿sí? Pero hoy, a manera de lanzar esa inquietud al pueblo, ¿verdad? Al corazón de cada oyente, pues es necesario que tengamos un punto de partida y el Señor puso en mi corazón que fuese el día de hoy. Créame que esta enseñanza, al primero que no voy a decir me golpeó, al primero que recibió el impacto fue a su servidor, porque así como estoy hablando de la vida silvestre allá afuera de mi casa, todos alrededor de mi casa, allá atrás también, lo tomamos por algo como que ya está, ahí va a estar y no hay problema, pero es el Señor el que sostiene todo eso. Y eso es una muestra pequeña de que el Señor sigue en control y uno de sus atributos es su fidelidad. Y el día de hoy queremos aprender más de eso, ¿sí? Entonces el día de hoy tenemos este tema, un Dios fiel, ¿verdad? Y hay un verso pequeño que me gustaría que usted buscara en su palabra, ¿sí? Por allá por Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 7. Capítulo 7 de Deuteronomio. ¿Sí? Versículo 9. Conoce pues, leo en versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Haga una pausa, hermano, por favor. Yo creo que es muy importante. Y lea conmigo nuevamente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gracias, Señor, porque en este pequeño verso, Señor, allá en el Antiguo Testamento, ya se vislumbraba, Padre, esa esperanza que nos das. Gracias, Señor, porque en ese verso hay promesa en base a un Padre amante, a un Padre constante en su palabra. Fidelidad, Señor, es tu marca, fidelidad es tu DNA, Señor. Fidelidad es uno de tus principales atributos, Padre. Y gracias, Señor, porque en esas 1000 generaciones yo me incluyo, mis hermanos los incluyo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. 1000 generaciones, hermanos. ¿Ya habrán pasado esas 1000 generaciones?
yo creo que estamos incluidos en esa promesa. Sí. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, pero no un simple Dios, no un Dios creado por cualquiera, no una imagen por ahí. Dice Deuteronomio 7:9, Dios fiel. Sí. Y hablando un poquito de lo contrario de infidelidad, pues tenemos que hablar de fidelidad, tenemos que hablar de infidelidad. Sí. Y pues sabemos que ese es uno de los pecados más prominentes en estos días, ¿verdad? Y no estoy hablando no solamente en la cuestión marital, en la cuestión de esposo y esposa. Estoy hablando en que aún con los hijos a veces no somos fieles. Tenemos un trabajo como padres y a veces no lo hacemos, muchas veces no lo hacemos como el Señor espera de nosotros, ¿verdad? Tenemos un trabajo secular y a veces llegamos tarde, nos vamos antes, por ahí no hacemos lo que tenemos que hacer, faltamos a nuestra responsabilidad. Eso es infidelidad también, hermanos. Sí. Para comprender yo la fidelidad de mi Señor, tengo que conocer lo opuesto. Y lo opuesto, Él no lo practica, Él no puede. No surge de Él por su santidad, pero sí sale de mí, de este pecador, de este ser creado a su imagen, pero que cayó en pecado, y la condenación del pecado nos ha acompañado hasta el día en que nacimos de nuevo y el Señor nos promete redención. Sí. En el mundo de los negocios, salvo en algunas excepciones, los hombres no se sienten ligados a la palabra empeñada. Eso lo estamos viendo todos los días, ¿verdad? En la esfera social, la infidelidad conyugal abunda por todos lados. Los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad que se desprende una prenda vieja. ¿Sí? En la iglesia, hermanos, miles que prometieron solemnemente predicar la verdad, la niegan sin ningún escrúpulo. Ninguno de nosotros está inmune a este terrible pecado, infidelidad. La pregunta es de cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a nuestro Señor. Déjeme decirle que la fidelidad de Dios es una cualidad muy esencial, ¿sí? Sin ella, yo creo que Él no sería Dios, ¿sí? Para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual sabemos que eso es imposible, porque Dios no puede hacer nada que atente contra Él mismo, ¿sí? Por ahí en 2 Timoteo 2:13 nos dice algo así como, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de Dios. Y hermano, créame que aprender de esto le va a llevar a usted a un punto en el que su corazón, invariablemente, que usted lo considera un corazón malvado, un corazón desinteresado, va a llegar el momento en que usted reconozca a través del Espíritu Santo toda la fidelidad que el Señor ha tenido en su vida. La mayoría de los papás, los hombres de aquí usamos cinturón, ¿verdad? En nuestro pantalón, ¿verdad? Para vestirnos, irnos a trabajar, ¿verdad? Cinturón forma a veces y en muchos algo muy importante en la vestimenta. ¿Sabe qué? La fidelidad es como el cinturón de Dios. Por ahí el Salmo 89, creo que leí por ahí, decía que, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, tu fidelidad te rodea, tu fidelidad es como un cinturón para ti, ¿sí? Y creo que así mismo, cuando Dios fue encarnado, ¿sí? Fue dicho la justicia, creo que está por allá por Isaías, la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Por eso le menciono que la fidelidad es como un cinturón para Dios, lo trae presente, ¿verdad? Yo he salido al trabajo y a veces se me ha olvidado ponerme el cinturón, pero inmediatamente me doy cuenta, ya cuando estoy por subirme al carro, hey, me falta algo, siento que me falta algo. El Señor porta ese cinto de justicia, de fidelidad, todo el tiempo. Él no cambia, dice la palabra del Señor. Dice, es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. Pero también Dios nunca olvida, hermanos, y no falta a su palabra.
Nunca la pronuncia con duda. Si usted revisa la palabra, usted va a ver que no hay duda en sus palabras. Nunca renuncia a ella, ¿sí? El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa, cada profecía, cada pacto establecido y cada amenaza o advertencia de juicio. ¿Por qué? Por ahí Números 23, 23:9, me dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19, si quiere tomar nota. Versículo muy importante porque a mí me respalda el saber que estoy a los pies de alguien que no es como yo. Alguien que no miente como yo miento. Es alguien que no se arrepiente como yo, hijo de hombre, que me arrepiento. Sí. La palabra nos dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, pero muchas veces se nos olvida eso, ¿verdad? Lamentaciones 3:22, hermanos. 3:22 y 23 nos dice algo así como, algo para que podamos decir con seguridad. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hay un canto acerca de eso, ¿sí? Las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son muy abundantes en las Escrituras. Hace más de 4,000 años, el Señor dijo, mientras exista la tierra, no cesará la sementera, o sea, la siembra, y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Allá por Génesis 8:22. Qué gran promesa, ¿verdad? Mientras exista la tierra, el Señor dijo, hey, va a haber para ustedes oportunidad de sembrar, oportunidad de cosechar. Vamos a tener las estaciones, frío, calor, invierno, verano, ¿verdad? Va a haber día y va a haber noche. ¿Sí? Cada año que pasa, hermanos, es una nueva prueba del cumplimiento de esa promesa de Dios. Por ahí en Génesis 15, estaba leyendo algo que mi Señor le declaró a Abraham. Le dijo algo así de, ten por cierto que tus descendientes serán como extranjeros en la tierra, bueno, extranjeros en la tierra que no será tuya. Y los van a esclavizar y los van a oprimir por 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual estarán sirviendo o servirán. Y después de esto, saldrán con grandes riquezas. Pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá. Allá por el verso 13, 15, 16, tal vez, Génesis 15. Promesa, ¿verdad? Los siglos siguieron su curso y los descendientes de Abraham gemían mientras cosían ladrillos en Egipto, hermanos. ¿Había olvidado Dios su promesa? No, y ciertamente que no. Acompáñeme a Éxodo 12:41. Éxodo 12:41 me dice, pasados los 430 años, en el mismo día, salieron de la tierra de Egipto todas las huestes de Jehová, Dios. ¿Sí? Y él hablando por el profeta Isaías declaró, ya yéndonos a Isaías 7:14, ¿sí? Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y siguen pasando los siglos. Y más adelante venimos a ver en Gálatas. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Había promesa de un consolador más de 700 años antes de que el Señor llegara a través de la Virgen María. Ya estaba la promesa de un consolador, ya estaba la promesa de un redentor, ¿sí? El Señor es fiel, hermanos. Y sabe una cosa, la fidelidad de Dios es veraz, ¿sí? ¿Qué se entiende por veraz? Bueno, proviene de veracidad, de que es algo que es correcto, que es exacto, que es
que está en el punto, ¿sí? Pero como Dios es veraz, también lo es su fidelidad. Su palabra de promesa es, vamos a decir, segura, ¿sí? Por ahí en los cantos con los que alabamos a nuestro Señor esta mañana, alguien por ahí decía en el canto, ¿verdad? Luz en las tinieblas, ¿sí? Cumpliendo promesas. ¿Qué otra cosa decía? Abriendo camino. Y eso es una constante de nuestro Señor. Él es veraz y también lo es su fidelidad, ¿sí? En todas sus relaciones con su pueblo, hermanos, en todas, sin excepción, Dios es fiel. En Él, el hombre verdaderamente y sin excusa puede confiar plenamente. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Y esta verdad, hermanos, es verdad preciosa, la encontramos expresada en cualquier lugar de la Escritura. Nos vamos a concentrar en el estudio de los miércoles en el Nuevo Testamento, pero desde Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver la veracidad, la fidelidad de un Dios verdadero, de un Dios amante, de un Dios que toma cuidado de su creación. Somos parte de su creación, hermanos. No se le olvide. Y el pueblo de Dios, usted y yo, necesitamos saber que la fidelidad es una parte esencial de ese carácter divino. Hermanos, tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que no cambia. Y eso es maravilloso. Imagínense usted que usted tiene un amigo y usted está seguro que ese amigo lo va a ayudar en esa situación que usted tiene. Y llega y toca su puerta y el amigo ni siquiera le quiere abrir la puerta. ¿Tendrá algún problema o supo algo de mí o no sé? Pero esa esperanza que usted traía de encontrar ayuda en ese lugar simplemente se disipa. ¿Sí? Dice la palabra que mi Señor es el amigo fiel. Sí. Por allá Hebreos 10:23 menciona esa frase. Fiel es el que prometió. Este es el fundamento de nuestra confianza, hermanos. Por una cosa u otra, a veces la duda en nuestro corazón no nos permite ver esa característica del Padre. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra muy distinta es actuar de acuerdo a ella. Es muy visible ver a hermanos que caminan sin confiar en el Señor. Se puede ver, se puede sentir, ¿sí? Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero la pregunta es, ¿contamos realmente con su cumplimiento? ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que Él ha dicho? Y más aún, ¿descansamos con seguridad absoluta en sus palabras? Hebreos 10:23, hermanos. Fiel es el que prometió. Si quiere hacer ahí una nota, como número 1, diga, Dios es fiel en medio del dolor. Y hablando de ello, pues hay épocas en la vida que todos los hombres y mujeres, usted y yo, sí, porque incluso en la vida de los cristianos, cuando hay duda y realmente no hay manera de humanamente y plenamente confiar en Dios. Hay épocas, yo sé qué pasa, a mí me ha pasado, yo sé que hermanos, ustedes también, por nuestra condición, ¿verdad? La duda a veces penetra y la duda a veces causa una mella ahí en tu corazón, en lo que has logrado espiritualmente, ¿verdad? Y nos es difícil creer que Dios va a obrar. A veces nos concentramos más en la situación que estamos viendo enfrente de nosotros y le restamos poder a ese Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el último día, ¿verdad? Y hermanos, nuestra fe es penosamente probada. Nuestros ojos mojados por las lágrimas y no podemos acertar a ver la buena obra de su amor.
Los ruidos del mundo aturden nuestros oídos y nos impiden oír los acentos dulces de la tierna voz de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, Padre. Teníamos planes y muchas veces acariciamos esos planes y de repente se desbaratan. Sí, ya lo hemos mencionado en varias sesiones aquí, en los planes de principio de año, ¿verdad? Ir al gimnasio, empezar a manejar mejor las finanzas, tal vez buscar un nuevo trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero llega un virus por ahí y nos cambia el panorama, nos cambia lo que teníamos estructurado, nos cambia los deseos de nuestro corazón. Y empezamos a preguntar dónde está Dios. Sí. Por ahí estábamos acariciando unos planes y ahora los tenemos desbaratados. Tal vez algunos amigos en los cuales confiábamos nos han abandonado. Alguien que profesaba ser nuestro hermano en Cristo nos ha traicionado. Tambaleamos, hermanos. Intentamos ser fieles a Dios, pero permitimos que una oscura nube lo esconda de nosotros. Eso es injusticia contra mi Dios, porque su palabra está plasmada de promesas en las cuales Él me dice, yo camino junto a ti, y cuando tú no puedes caminar, yo te sostengo. Sí. Isaías 50:10 nos dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hermanos, cuando seamos tentados a dudar de la fidelidad de Dios, tenemos toda la libertad y todo el apoyo de nuestro Señor para gritar, vete, Satanás. Amén. Y aunque a veces no podemos armonizar, tal vez entender el proceder de Dios con todas esas declaraciones de su amor que están en la palabra, debemos de esperar en Él, ¿sí? Debemos de pedirle más luz, como dice ahí el pasaje de Isaías 50, ¿sí? Carecemos de luz. Tenemos que confiar en el nombre de Jehová y apoyarnos en nuestro Dios, parafraseando el versículo 10 de Isaías 50, hermanos. Él nos va a mostrar su voluntad a su debido tiempo. No tenga ansias, hermano. Sí. Por allá Juan escribió en Juan 13:7, algo así como, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, palabras de Jesús, mas lo entenderás después. Que también son las palabras de mi Dios. Sí. El Señor ha hecho muchas cosas que la humanidad no ha entendido a su tiempo, pero Él a su tiempo, a su preciso tiempo, ha traído la respuesta, ha traído lo que ha dicho, ha traído lo que ha prometido. Sí. Y así lo dijo el Señor Jesús. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y mi esposa y yo hemos aprendido el significado de esas palabras en muchas ocasiones, porque en muchas ocasiones nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué este pequeño, ni con tan solo 3 años de vida, estás permitiendo que este doctor me le dé una sentencia de muerte? Eso fue cuando a nuestro hijo se le diagnosticó alta presión. Y mi esposa, llegando a casa, dijo, renuncio a esa sentencia hecha por otro ser humano, pecador como yo. Confío plenamente en el poder de mi Señor, en sus promesas. Y eso nos llevó a arrodillarnos más, a buscar más al Señor en oración. Fue una de las formas del Señor de decirnos, acércate otra vez. Sí, acércate otra vez. Te quiero bendecir. Quiero cumplir mi palabra contigo. Acércate. Carecíamos de luz, ¿verdad? Pero algo ahí nos llevó a confiar en el nombre de Jehová y decidimos apoyarnos en Él, como mencionamos en Isaías 50,
10. Isaías 30, 18, hermanos. Me dice, por tanto el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de nosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Tremendas palabras, Isaías 30, 18. Y con esto inicio el segundo punto. La fidelidad de Dios está en sus juicios. Su justicia es su fidelidad, es su amor. En algunas partes en algunas versiones, en diferentes que hay en la Biblia, a veces la palabra justicia está en lugar de la palabra amor y viceversa. Para mí es lo mismo, sí. El Espíritu Santo me dice que para mí es lo mismo que el Señor, es porque la justicia proviene de alguien que es justo. Y alguien que es justo actúa siempre con amor. Pero cuando digo siempre estoy hablando de constancia. Yo, ser humano, no puedo ser tan constante como lo es mi Señor. Y de ahí se empieza a formar el concepto de su fidelidad. Justicia, amor, van muy de la mano, ¿sí? Dios, hermanos, y usted lo ha visto, usted lo ha comprobado, usted lo ha vivido, usted lo ha experimentado, es fiel en cumplir sus promesas, en cumplir los beneficios y en darnos sus bondades, pero también es fiel para cumplir sus advertencias y sus juicios, porque es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Él ha diagnosticado, por así decirlo, de una manera muy fiel, el estado terrible que ha producido el pecado en nosotros. Nos ha hecho conocer su odio hacia el mal, hacia el pecado, y que éste debe ser castigado, y eso lo vemos en la palabra. Nos ha prevenido fielmente que Él es, como dice allá Hebreos 12, 29, fuego consumidor. Su palabra no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad, allá en el cumplimiento de sus promesas, sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus advertencias. Cada etapa de la historia de Israel ejemplifica este hecho solemne. El Señor no se retrae de sus promesas, pero hermano, usted y yo debemos de tener siempre en mente que tampoco se retrae de sus advertencias, ¿sí? Y lo mismo sucede en lo referente a individuos. Si nos ponemos a hablar de Faraón, de Acán, de allá de muchos otros, esos son pruebas. A menos que acudamos a Cristo, hermanos, en busca de refugio, el tormento está presente. El tormento eterno será el que nos espere. Y está advertido en la palabra. No es una amenaza, es una advertencia de la justicia de Dios. Y créame, hermano, que Dios, mi Señor, es fiel en proteger a su pueblo. Por ahí en Corintios, Primera de Corintios, primer capítulo, ahí por el versículo 9, nos dice que fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo. Creo, hermanos, que Dios confirmará los suyos hasta el fin. Es por eso que debemos de permanecer firmes, debemos de permanecer alertas, ¿sí? Debemos de permanecer constantemente escuchando esa advertencia de mi Señor de que el diablo, Satanás, anda como león rugiente. Le repito, hermano, Dios va a confirmar a los suyos hasta el fin. Y la fe del apóstol en la plena y absoluta seguridad de la salvación de los creyentes se basaba no en el poder de sus resoluciones ni en su capacidad para preservar, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir. En eso se basaba el apóstol cuando dijo, fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación
de su Hijo. Y gran parte de esa participación en su Hijo es el regalo de la salvación, hermanos. Dios no permitirá que perezca ninguno de los que ya forman parte de esa herencia que ha dado a su Hijo. ¿Sí? Ha prometido, ¿sí?, librarnos del pecado, librarnos de la condenación y prometido también hacernos partícipes de la vida eterna en gloria. Y créanme, hermano, que eso también lo va a cumplir. Claro, por ahí hay algunas advertencias que el Señor me pide que tenga yo cuidado. Cosas que el Señor no quiere que yo deje entrar a mi vida. No falta qué cosa se presente en la que usted no sabe qué hacer. Sí. Y es ahí donde el Señor quiere la respuesta a esa advertencia. Esfuérzate y sé valiente. Innumerables veces en la palabra, esa frase. Sí. Le repito, hermano, Dios no quiere que nadie perezca. Dios no permitirá que ninguno de los que ya formamos parte de esa herencia en Cristo Jesús nos perdamos. Pero, hermano, piensa en esto. Dentro de la fidelidad de Dios también se encuentra la disciplina, y mi Dios es fiel al disciplinar a los suyos. En otras palabras, si usted comete un error, si usted comete un descuido por ahí, las consecuencias van a llegar. Usted se podrá arrepentir, el Señor lo podrá perdonar, pero las consecuencias llegan. ¿Sí? No se lo olvide, Dios es fiel también al disciplinar a los suyos. Y es tan fiel en lo que retiene como en lo que da. Es fiel al enviar las penas, tanto como para dar alegrías. La fidelidad de Dios, hermanos, es una verdad que debemos reconocer. Y no solo cuando estamos en paz, cuando no hay problemas, cuando todo está rodeado de felicidad, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión. Otro punto es que la fidelidad de Dios está muy aunada, muy adherida a la corrección. Y este reconocimiento debe estar constantemente en nuestro corazón, hermanos. No debe de ser de labios solamente. Es la fidelidad de Dios la que maneja la vara con la que nos da disciplina. ¿Sí? Yo le agradezco a mi mami, Dios la tenga en su gloria, ese tipo de corrección. Después de que ella trataba todo lo que Dios ponía en su corazón para tratar de corregirlo, pues no, tenía que echar mano también de la palabra. Recuerde que en la palabra está mencionada la varita. En este país se les olvidó que está mencionada. Inclusive si usted hace caso de esa recomendación en la palabra, por ahí hasta la cárcel puede ir. ¿Sí? No sé usted con sus hijos, pero con los hijos de mi madre dio resultado. Sí. En el momento que estaba uno recibiendo la disciplina, uno pensaba ahí en el corazón de niño, en el corazón de adolescente, qué mala madre, qué violenta, etcétera, etcétera. Pero hoy, después de tantos años, agradezco a mi Dios que puso en el corazón de ella ese último recurso y ella lo llevó a cabo. Rindió resultados. Yo espero que usted no tenga rencor con sus padres por haberlos tal vez algún día disciplinado. Yo sé que ha habido padres que se les pasa la mano. Mi padrastro fue uno de ellos. Pero si usted lo hace, esa disciplina la hace usted sin estar enojado, si la está tomando como último recurso. Créame que mi Señor muchas veces hace lo mismo. Muchas veces nuestro Padre, como último recurso, nos disciplina, ¿sí? Porque nuestra necedad es patente y se vuelve casi permanente. Y el Señor dice, yo no te quiero perder, hijo. Ahí te va la disciplina. Sí. Dice por ahí 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros.
¿Sí? ¿De qué está hablando? Vaya conmigo a 1 Corintios 11:30. Vamos a leer. Está hablando de tomar la cena indignamente, lo cual es ir en contra de lo que Dios desea en nuestras vidas, como en muchas otras cosas, ¿verdad? Pero el 28 me dice de 1 Corintios 11, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y ahí el 30 es el que le acabo de mencionar. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos ya están muertos. El 31 me dice, sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, dice el 32, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Más claro no puede estar, hermano. El Señor es fiel aún en la disciplina. El Señor es fiel aún en todas aquellas cosas que nos ha advertido. Y este pasaje de Corintios, 1 Corintios capítulo 11, no es la excepción. Es la fidelidad de Dios, parte de su atributo. Y como le acabo de mencionar, esa fidelidad de Dios es la que maneja esa vara con la que Él amorosamente nos disciplina. Hermanos, y reconocerlo así equivale a humillarnos delante de Él y confesar que merecemos su corrección. Y en lugar de murmurar, démosle gracias. Dios nunca aflige sin razón. Sí. Y ese pasaje de 1 Corintios 11:30 ilustra este principio. También allá en Daniel 9 dice algo así como acerca de cuando su vara cae sobre nosotros, digamos como dijo Daniel, allá en Daniel 9:7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Salmo 119:75 me dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Sí? Este es un salmo muy largo, lo escribieron varios autores. En una parte habla acerca de David, ¿verdad? Pero en ese salmo específicamente, allá en el 75, en esa sección del Salmo 119, están esas palabras plasmadas. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y conforme a tu fidelidad me afligiste. Hermano que me escuchas, la pena y la aflicción son no solo compatibles con el amor prometido en ese pacto eterno, sino parte de la administración del mismo. Sí, Dios es fiel, no se le olvide, y no solamente a pesar de las aflicciones, sino también al momento que Él las envía. Más atrásito ahí en Salmos, en el 89, ¿sí? Por ahí en el versículo 32 al 33, me dice, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No voy a faltar a mi propia palabra. Y eso tómelo como promesa, hermanos, no como advertencia. Con eso usted puede estar seguro que lo que el Señor ha dicho de ti y de mí en su palabra, incluyendo donde me dice que soy santo ante sus ojos, Él no va a cambiar de parecer. ¿Sí? Pudiste haber tropezado, te pudieron haber hecho tropezar, ¿sí? Piensas que no mereces que el Señor te voltee a ver nuevamente, pero el Señor ahí en ese salmo me dice, no quitaré de ti mi misericordia. Y me lo está diciendo después de que me dijo que tal vez
me visite con su vara en mi rebelión. Yo lo tomo en mi rebelión como también si yo me equivoqué o si solamente dudé de que el Señor esté conmigo en mi situación. Dice nuevamente, visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Pero qué gran promesa hermosa, hermanos. Disfrútela, léala cuantas veces quiera. No quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Gloria sea a Dios, hermanos. El castigo es no solamente reconciliable con su misericordia, es lo que estamos viendo aquí en estos pasajes, sino que sería, por así decirlo, el efecto y la expresión de esa misma misericordia. Ahí en los profetas menores está incluido Oseas, y en el libro de Oseas, en el capítulo 5, versículo 15, hay algo bien importante, hermano. ¿Cuánta más paz de espíritu tendría el pueblo de Dios si cada uno recordara que su pacto de amor le obliga a enviar corrección cuando es conveniente? Y en Oseas me dice, en su angustia me buscarán. Créame, hermano, que las aflicciones son necesarias. Oseas 5:15 termina diciendo, en su angustia me buscarán. Y el Señor lo sabe. Dios es fiel al glorificar a sus hijos. Allá por 1 Tesalonicenses 5, creo, dice que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y aquí se refiere a los santos que son guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos trata según nuestros méritos, ¿sabía usted? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos ninguno. Si nos acercamos a Él es con las manos vacías, como dice aquel canto. No tengo nada que darte, dice. No tengo nada con qué asombrarte. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, hermanos, Dios no nos trata según nuestros méritos, sino según su propio gran nombre y atributos. Entonces, hermano, el día de hoy iniciamos este reconocimiento de la fidelidad de Dios en los estudios de los miércoles por algunas semanas. Y mi oración es que todos juntos lleguemos al punto de reconocer que la fidelidad está ahí, que la fidelidad va a estar ahí, que la fidelidad estuvo allá atrás, allá en el tiempo en el que, aún en el tiempo en el que tú y yo no conocíamos al Señor, ahí estaba la fidelidad, porque como yo les he dicho varias veces, yo creo en los escogidos. Y hermano que me escuchas, si ahorita estás tú aquí presente, déjame decirte que eres escogido, eres ese remanente que el Señor tiene. El Señor ha permitido que su verdad llegue a tu vida. Tienes que descubrir por qué. Si ya lo has descubierto, bendiciones, felicidades, hermano. Gloria a Dios. Pero si ya lo descubriste, el Señor no quiere que te quedes ahí parado sin hacer absolutamente nada. Es por eso que esto es parte del preámbulo a prepararnos para el evangelismo. El evangelismo se toma muy a la ligera en muchas congregaciones. Y créame que es por eso que el Señor no ha regresado. Porque según la palabra de Dios, el Señor va a regresar cuando su palabra haya cubierto la tierra. No cuando todos hayan decidido seguir a Cristo. Es cuando todo el mundo ya la hayan escuchado esa verdad, esas buenas nuevas. Entonces, si yo me quedo ahí aplatanado sin mover un dedo en lo que respecta a la gran comisión, estoy retrasando la venida de mi Señor. Estoy en contra del deseo del corazón, del que todo lo puede, del que todo lo da. Mi Dios es fiel, hermanos. Segunda de Timoteo 1:12 me dice que cuando Pablo descansaba en la fidelidad de Dios, él llegó a decir, yo sé a quién he creído. Estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito
para aquel día. Queridos hermanos, yo sé que ustedes saben en quién han creído. Yo sé que ustedes han experimentado a ese Padre amoroso, a ese Padre fiel, a ese Padre tan lleno de misericordia. ¿Sí? Créale al Señor y crea que Él es poderoso para tener ahí su depósito guardado, resguardado para aquel día. Y hay tres cosas que esta bendita verdad nos lleva a comprender. La primera es que esa verdad nos va a librar de la inquietud. ¿Cuántos tenemos inquietud esta mañana? Yo creo que todos. Por lo que está pasando afuera y tal vez por lo que esté pasando en nuestras vidas, en nuestra casa, en la vida de nuestros hijos o en la vida de otra persona, en nuestro trabajo. Hay inquietud, hermanos. Cuando comprendamos esta bendita verdad, vamos a ser liberados de esa inquietud. Cuando estemos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos el mañana, digamos, con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. El que ha oído tus oraciones allá en el pasado, no dejará de suplir tus necesidades en el momento de apuro. Recuerde a Job. Recuerda esa frase allá por Job, capítulo 5. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Amén. Entender esta bendita verdad, hermanos, nos trae una segunda cosa. Va a refrenar nuestras quejas impacientes. ¿Cuántos aquí se han quejado últimamente? Yo creo que todos nos quejamos. De alguna u otra manera nos quejamos, ¿sí? De alguna manera estamos inconformes con lo que esté pasando, conforme la gente está haciendo ciertas cosas que creemos que nos afecta, etcétera, etcétera. El Señor no quiere que lo que hagan otros, lo que digan otros, lo que piensen otros, rija nuestra vida espiritual, le ponga forma a nuestra relación con Dios. Tenemos que refrenar nuestras quejas, hermanos. Esas quejas impacientes, esas quejas que hacen sentirnos desesperación, ¿sí? El Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y debemos aprender a descansar en su fidelidad. Dios será grandemente honrado. Usted le va a dar la gloria a Dios. Cada momento en el que usted, después de pasar por la prueba, reconozca su amor. Por ahí había un canto en la iglesia donde asistía mi abuela, y yo de pequeño lo escuchaba, y no lo entendía mucho, pero recuerdo que ese cantito, creo que se llamaba El Alfarero, es un himno, por ahí me mencionaba 4 cosas que se me quedaron muy, porque era parte del coro. Una era, se suponía que Dios hablando, ¿verdad? Quiero una sonrisa cuando todo va mal. ¿Sí? Imagínense a Dios diciéndole a usted, hey, la cosa va mal, pero regálame una sonrisa. ¿Sí? La otra frase que decía ahí el canto, el alfarero, decía, quiero una alabanza en lugar de tu queja. ¡Wow! Tremendo. Ese es el corazón y el carácter de mi Señor. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. La otra frase, la tercera que recuerdo, quiero tu confianza en la tempestad. ¿Cuántos han pasado por tempestades? Yo una vez estuve en una tempestad en alta mar y no se lo deseo a nadie, hermano. El marino que manejaba esa embarcación, pues ya tenía experiencia, ¿verdad? Ya sabía lo que venía, pero aún así había algo de temor en sus ojos. Pero los que no estábamos acostumbrados a esa experiencia, fue tremendo, tremendo. He estado en otras tempestades en tierra. En una ocasión, de 7 años, las ventanas de la casa donde vivíamos se tuvieron que tapar con maderas porque era un huracán lo que estaba pegando ahí en el puerto. Y a los niños, porque otras familias que vivían calle abajo, que se podía inundar el lugar, se vinieron a
a pasarla con nosotros porque estábamos en un lugar más alto. Entonces habíamos varios niños en esa casa, muchos adultos. Éramos como unas 15 personas ahí, resguardándonos de la tormenta, de la tempestad. Y por ahí, por abajo de las camas y por atrás de los muebles, mi hermano y otro amigo nos acercamos a la ventana que estaba cubierta de madera, pero había una pequeña grietecita. Y oíamos un ruido tremendo afuera. Y esa curiosidad de niño nos llevó a buscar esa grietita para tratar de ver qué había afuera. Yo fui el primero que me asomé a esa pequeña rendija. Y en el preciso momento que yo estaba viendo, pasó un auto dando vueltas calle abajo. Me asusté tanto que cuando levanté mi cabeza me pegué en esta parte, en la cama, porque estábamos abajo de una cama. Y salí corriendo. Me dio temor, me dio pánico ver un auto grande dando vueltas calle abajo y viento pasando las láminas de los techos de las casas. Eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Que tan pronto veas la tempestad, tú corras. ¿Sí? Pregúntale si te escuchan. ¿Sí me están escuchando, hermano? Sí. Ok, es que me preguntó mi esposa. Gracias. Entonces, mi Señor en ese canto, el alfarero, la tercera frase que yo recuerdo es, quiero tu confianza en la tempestad. Y la última frase que yo recuerdo de ese canto, quiero que aprendas también a perdonar. Yo no sé por qué el autor incluyó una petición del Señor para cuando todo va mal, pidiéndote una sonrisa, una petición del Señor pidiéndote una alabanza en lugar de una queja, una petición del Señor pidiéndote tu confianza en la tempestad, pero luego agregó, quiero que aprendas también a perdonar. Hermano, perdonar incluye amor, incluye justicia, ¿sí? El mismo Señor, aquel que por ti y por mí murió, ahí en ese tiempo de tribulación, en esos últimos tiempos de su vida física como ser humano, clamó desde lo más profundo de su corazón, no a la gente que lo atribulaba, pero al Padre mismo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si te está yendo mal, el Señor quiere una sonrisa, pero también que perdones por el origen de ese mal. Puede ser una persona, puede ser una situación. ¿Sí? Si el Señor te pide una alabanza en lugar de que te quejes, ahí en esa queja tú puedes aplicar ese amor. Y ese amor va a tapar tu queja y lo va a convertir en esperanza hacia el Señor. Cuando tú alabas al Señor, algo en tu espíritu cambia. A mí me pasa, yo espero que a ti también. Y hay un deseo muy grande de mi Señor de que cuando tú estás en tribulación, en problemas, lo busques a Él primero. Él espera eso, ¿sí? A usted como padre, si su niño por ahí jugando fútbol se raspa una rodilla y le duele y empieza a llorar, ¿cuál grande no será su sorpresa si el niño va y corre y busca a otro papá para que le ayude? ¿Cómo se va a sentir usted? ¡Wow! Mi Señor quiere que yo confíe en Él en medio de la tormenta. Pero más y principalmente, mi Señor quiere que aprendamos también a perdonar. La tercera cosa que nos trae esta bendita verdad a comprender es que esa misma verdad va a aumentar nuestra confianza en Dios. Sí. Por ahí en 1 de Pedro 4:19 me dice que por eso los que son afligidos, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas como fiel creador, haciendo bien. Hermanos, cuando depositemos confiadamente nuestras vidas y nuestras cosas, todo lo que ocurre en nuestras vidas, en las manos de Dios, y estemos plenamente persuadidos de su amor, conscientes de su fidelidad, contentos con sus
todas sus provisiones. No solamente el pan en tu nevera, no solamente la gasolina en tu auto o tu auto. Todas las provisiones. Ese va a ser el momento, sí, en que nos daremos cuenta que es un Dios que todo lo hace bien. Recuerde, cuando depositemos verdaderamente y confiadamente nuestras vidas y nuestras cosas en las manos de Dios. La persuasión sobre eso tiene que ser plena. Reconocer su amor y su fidelidad nos hará reconocer y, ¿por qué no?, predicar, compartir que mi Dios todo lo hace bien. Hermanos, Él es un Dios fiel. Cierra sus ojos, hermanos, por favor. Amado Padre, amado Señor, a ti la honra, a ti la gloria. Padre bendito, innumerables son tus promesas, Señor. Innumerables, Señor, son tus maravillas. Y a esta hora, Señor, en compañía de los santos, Padre, en compañía de tus hijos, en un mismo sentir, Padre, como dice aquel canto, pero empezando con la última frase: perdónanos, Señor. Perdónanos por cada momento en el cual hemos dudado de tu fidelidad. Por cada momento en el que no te buscamos ahí en medio de la tormenta. Perdónanos, Señor. Padre, que a través de tu Santo Espíritu reforcemos el conocimiento de tu amor, de tu fidelidad en nuestras vidas. Mi carne impide que esto sea fácil. Es por eso, Padre, que necesitamos del ayudador, del consolador, de tu Santo Espíritu. Tenemos que reconocer, Padre, que tu mano de poder también es una mano de bondad, una mano de amor. No una mano que disciplina solamente, pero una mano que acaricia, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido la capacidad de amar. Pero encima de eso, Señor, en tu palabra me estás dando la posibilidad de que yo pueda perdonar. Me has enseñado cómo. Tu Hijo en la cruz me dio la muestra, Señor. La tribulación no va a terminar, Señor. Tu palabra dice ahí cuando tu Hijo habló a los discípulos: en el mundo tendréis tribulación. No va a acabar, Señor. Pero quiero estar preparado con el que todo lo puede. Quiero estar junto a mi hermano mayor, mi Señor Jesús, sabiendo que si viene alguien o algo a contrariar mi vida, Señor, a tratar de dispersar lo ganado, tengo ahí un hermanito mayor que ya prometió defenderme, Señor. Tú en tu palabra, Señor, desde el principio hasta ese último amén en el Apocalipsis, me prometes ser fiel. Por todo lo que ha hablado tu boca, Señor, por todo lo que tu pueblo escogido pasó y tú respondiste, por todo lo que los apóstoles y profetas enseñaron a través del Espíritu Santo, tengo la historia completa de tu fidelidad. No tengo excusa alguna para dudar. Gracias, Padre, por la capacidad de amar, porque fuimos hechos a tu semejanza y tú eres amor, Señor. Pero el pecado ha traído esa barrera en nuestros corazones, y la única barrera que puede ser derribada es aquella que ese pecado ha levantado. Y la única forma de derribar esa barrera es tu amor, Señor. Y contamos con Él porque tu palabra me muestra que tú eres constante, que tú eres fiel, que tú eres verdadero. Gracias, Padre, porque amamos, seguimos, servimos a un Dios fiel.
permanece, Señor, en tu voluntad. Que tu voluntad prevalezca, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, por los que son padres también, Señor. La misión que nos has dado y que bien o mal la hemos ejecutado, Señor. Danos la oportunidad de corregir aquellos malos nudos que atamos, Señor. La palabra, lo indicado para poder compartirles a nuestros hijos, aún ya siendo adultos, Padre. Permítenos ser ejemplo para ellos y tal vez para otros padres. Inunda, Padre, con tu bendición cada hogar representado a esta hora. Y gracias, Padre, por la respuesta a las oraciones que tú has traído, Señor. Hay peticiones en los corazones de mis hermanos. Tú los conoces, Señor. Bendice, Padre. Escucha a tu pueblo. Acompáñanos esta semana en casa, en nuestros trabajos, donde quiera que vayamos, Señor. Permítenos ser luz. Permítenos ser, Señor, esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Caminar con la seguridad, la confianza de que tu presencia está con nosotros. Te damos a ti la honra, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gracias, hermanos, por su tiempo.